Hoy vamos a estar viendo el tema de leyes de Newton. Vamos a estar viendo la primera, la segunda y la tercera leyes de Newton. Entonces, vamos a comenzar por la primera de ellas. ¿Sobre qué trata la primera ley de Newton? Pues bien, la primera ley de Newton trata sobre la existencia de ciertos sistemas de referencia. Recuerden, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es el conjunto formado por tres partes: un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas solidariamente acoplado a ese cuerpo de referencia y un reloj. Esas tres cosas conforman un sistema de referencia. Ahora bien, ¿qué cuerpos nos sirven como cuerpo de referencia? Pues cualquier cuerpo de este universo sirve como cuerpo de referencia. ¿Cuál es el único cuerpo que no sirve como cuerpo de referencia? El propio cuerpo cuyo movimiento mecánico se quiere describir. Recuerden que el cuerpo elegido para describir su movimiento mecánico se llama cuerpo móvil. Y el cuerpo con relación al cual se estudia o se describe el movimiento mecánico del cuerpo móvil se llama cuerpo de referencia. Y como cuerpo de referencia me sirve cualquiera de la infinitud, dentro de la infinitud de cuerpos que hay en el universo. Por lo tanto, se pueden elegir tanto sistemas de referencias como cuerpos haya en el universo. ¿Está claro? Ahora bien, todos los sistemas de referencia que yo pueda construir serán equivalentes. Con relación a cualquiera de ellos, ¿puedo describir el movimiento mecánico de un cuerpo móvil? La respuesta es sí. Ahora bien, pero eso no significa que con relación a todos los sistemas de referencia sea igualmente cómodo o sea igualmente simple describir el movimiento de ese cuerpo. Con relación a cada sistema de referencia, la descripción en general va a ser diferente. Pero con relación a unos, esa descripción va a ser más simple, y con relación a otros, esa descripción va a ser no tan simple, va a ser más compleja. ¿Y qué sucede? Que las ecuaciones matemáticas que describen ese movimiento del cuerpo móvil va a ser más simple, van a ser más simples esas ecuaciones con relación a los sistemas de referencia, con relación a los cuales la descripción es más simple. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo deseable? La elección del sistema de referencia es nuestra. Somos nosotros los que estamos estudiando el movimiento del cuerpo móvil, los que elegimos cuál va a ser el sistema de referencia. Pero como tenemos la libertad de elegir cuáles preferentemente vamos a elegir, pues aquellos sistemas de referencia con relación a los cuales la descripción del movimiento mecánico del cuerpo sea la más simple posible. Y ahí es donde viene la primera ley de Newton. La primera ley de Newton lo que hace es postular, lo que hace es afirmar que los sistemas de referencias con relación a los cuales esa descripción es la más simple posible existen. O sea, Newton me está diciendo en su primera ley que existen ciertos sistemas de referencia con relación a los cuales la descripción del movimiento mecánico de un cuerpo móvil es la más simple posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el enunciado de la primera ley? Dice, existen sistemas de referencia con relación a los cuales todo cuerpo libre
se moverá con velocidad constante. A esos sistemas de referencia se les llama sistemas de referencia inerciales. Ese es el nombre que reciben esos sistemas de referencia con relación a los cuales la descripción del movimiento mecánico del cuerpo móvil es la más simple posible, ¿verdad? Y esa descripción es la más simple posible cuando tenemos un cuerpo libre y él se va a mover con velocidad constante. Ahora, ¿qué cosa es un cuerpo libre? Pues un cuerpo libre es aquel que no interacciona con ningún otro cuerpo del universo. Eso es un cuerpo libre. Si tenemos un cuerpo que no interacciona con ningún otro cuerpo del universo, a ese cuerpo se le llama cuerpo libre. Entonces resulta que si nosotros estamos observando o describiendo el movimiento mecánico de un cuerpo que es libre y éste se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que estamos describiendo ese movimiento desde el punto de vista de un sistema de referencia que lleva el nombre de inercial. En caso contrario, si el cuerpo es libre y se mueve con aceleración, o sea, con velocidad que no es constante, entonces eso quiere decir que el movimiento lo estamos describiendo desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial. Entonces, la primera ley de Newton lo que hace es afirmar, lo que hace es postular la existencia de los sistemas de referencia inerciales. Y además me dice cómo identificarlo, cómo diferenciarlo de un sistema de referencia que no sea inercial. Entonces, ¿cómo diferencio un sistema inercial de uno que no lo es? Pues sencillamente, un cuerpo libre se mueve con velocidad constante, entonces es inercial el sistema de referencia con relación al cual estamos estudiando el movimiento de dicho cuerpo. La velocidad no permanece constante, se mueve con aceleración. Pues entonces quiere decir que estamos describiendo el movimiento de dicho cuerpo desde el punto de vista de un sistema de referencia que es no inercial. Entonces, eso es lo que me dice la primera ley de Newton. Esa es su esencia. Ustedes podrán encontrar que hay muchos libros que enuncian la primera ley de la siguiente manera: todo cuerpo permanece en reposo, movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando otros cuerpos no interaccionen con él. Y ahí se quedan. Tengo que decirles que en ese caso el libro pues está dando un enunciado incompleto, un enunciado que es falso. Lamentablemente hay libros que así están y que en ediciones posteriores no han sido capaces de rectificar ese error. Sí se puede decir: todo cuerpo permanece en reposo, movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando no actúen fuerzas externas sobre él que hagan que su estado de movimiento cambie, pero hay que aclarar, hay que hacer la salvedad de que eso es verdadero solo con relación a un sistema de referencia que sea inercial. Si no se aclara eso, el enunciado no es verdad. ¿Comprenden? Siempre hay que hacer la aclaración. Ahora, entre los dos enunciados, el que les dije originalmente y este otro, aún haciendo la salvedad, aún haciendo la aclaración, me quedo con el primero, porque es más elegante, porque ese primero me deja bien claro que la esencia de esa primera ley es la afirmación de que los sistemas de referencia inerciales existen, pero además me está diciendo cómo diferenciar a un sistema de referencia inercial de uno que no lo es. Mientras que en el segundo enunciado, donde hago la aclaración, a pesar de no estar mal el enunciado, pues no es tan elegante, pues no deja
claro en la esencia misma de la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿qué dice la primera ley de Newton? Pues dice que los sistemas inerciales de referencia existen. ¿Y cuáles son esos? Aquellos sistemas de referencia con relación a los cuales todo cuerpo que no interaccione con otro cuerpo del universo se tiene que mover ¿cómo? Con velocidad constante. Y recuerden que el reposo es un caso particular de velocidad constante, cuando la velocidad del cuerpo es nula, cero. ¿Se entiende? Entonces, ya enunciada la primera ley y explicada su contenido, nos vamos a la segunda. ¿Y qué dice la segunda ley? Dice lo siguiente. Nos vamos a la segunda ley. Pues la forma de enunciar la segunda ley va a ser a través de una relación matemática, que es la forma más simple de enunciarla. Y dice así: con relación a los sistemas de referencia inerciales, se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o sea, la fuerza resultante que actúa sobre determinado cuerpo, va a ser igual ¿a quién? A la primera derivada, o lo que es lo mismo, a la velocidad con que cambia la cantidad de movimiento del cuerpo en el tiempo. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Pero fíjense que se hace la aclaración inicial. Con relación a un sistema inercial de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que con relación a un sistema de referencia que no sea inercial, esto que está aquí no es verídico. Esto que está aquí no se cumple. O sea, es importantísimo aclarar que la segunda ley de Newton es válida solamente para el caso en que se esté describiendo el movimiento mecánico del cuerpo móvil con relación a un sistema inercial de referencia. Por eso el orden de las leyes. Por eso la primera ley me dice, ¿qué es lo primero que la primera ley que me dice? Que los sistemas inerciales de referencia existen. Y la segunda que me dice que esto que está escrito ahí es verdad con relación a esos sistemas de referencia inerciales. Porque si yo no aclaro primero y digo que esos sistemas existen, pues después no puedo decir que con relación a los sistemas inerciales de referencia. Por eso la primera ley es la primera, va primero en el orden y después la segunda. Entonces, ¿pero qué cosa es la cantidad de movimiento? Pues bien, la cantidad de movimiento que yo he simbolizado con la letra P es un vector, una cantidad vectorial, que se define como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. O sea, mido la masa del cuerpo, mido la velocidad que tiene, multiplico esas dos cosas y me da como resultado la cantidad llamada cantidad de movimiento. Bien, entonces, ese es el enunciado de la segunda ley. Aquí nuevamente hay muchos libros que cometen errores y me enuncian la segunda ley de Newton de esta manera: que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo. Señores, eso no es totalmente cierto. Por eso esa no puede ser la segunda ley de Newton. Porque eso es verdad si y solo si se cumple que la masa del cuerpo es constante durante el tiempo que dura el proceso de descripción del movimiento del cuerpo. Pero si la masa del cuerpo cambia, varía durante ese tiempo en que yo estoy describiendo el movimiento mecánico del cuerpo, entonces esto es mentira, esto no se cumple. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un camión con una cisterna
que transporta líquido, ya sea agua, ya sea combustible, y que tiene una fuga. ¿Qué va a pasar con la masa de ese cuerpo? Pues que va cambiando en el transcurso del tiempo y por lo tanto su masa no es constante. Esto no se puede aplicar porque de aplicarlo los resultados serían falsos. En el caso del movimiento de un cohete, mientras un cohete se está moviendo, va perdiendo masa, su masa va cambiando. Por lo tanto, tampoco esto es aplicable para describir el movimiento de un cohete. Sin embargo, esto sí es válido siempre. Esa expresión, esa relación siempre es válida. Ahora, faltaría aclarar, ¿y qué es la masa del cuerpo? ¿Qué es lo que mide la masa del cuerpo? Pues resulta que todos los cuerpos se resisten a que su estado de movimiento cambie. O sea, ¿cómo se determina el estado de movimiento de un cuerpo? Por su velocidad. Cambiar el estado de movimiento de un cuerpo significa cambiar su velocidad. Y cuando digo velocidad hay que recordar que la velocidad es un vector que tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Por lo tanto, basta que una de esas cosas cambie para que el vector haya cambiado. Por lo tanto, un estado de movimiento determinado significa que tiene una velocidad determinada, o sea, una velocidad con un módulo, un sentido y una dirección bien determinadas. Si alguna de esas características cambia, cambió el estado de movimiento del cuerpo. Entonces, todo cuerpo se resiste a que su estado de movimiento sea cambiado, todos. Pero unos se resisten más y otros se resisten menos. Y la medida de cuánto se resiste un cuerpo a que su estado de movimiento sea cambiado es la masa. O sea, la masa es la cantidad que mide cuánto un cuerpo se resiste a que su estado de movimiento sea alterado. Aquellos cuerpos que se resisten más se dice que tienen mayor masa y aquellos que se resisten menos se dice que tienen menor masa. Eso es lo que se llama la masa inercial. Porque también hay una definición de masa que es la masa gravitatoria. Pero resulta que hasta donde conocemos hoy en día, todos los experimentos han mostrado que ambas masas, tanto la gravitacional como la masa inercial, son iguales, son equivalentes. Bien, y esa igualdad es la que dio origen posterior a lo que se conoce como teoría general de la relatividad, que desarrolló Albert Einstein la concluyó entre los años 1915 y 1916. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos qué mide la masa del cuerpo. Y también sabemos lo que es la velocidad de un cuerpo. Y sabemos también qué cosa es la aceleración, que es el cambio de esa velocidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que dice la segunda ley de Newton. Ahora fíjense que para el caso particular que la masa sea constante, sucede lo siguiente. Voy a borrar esto que está aquí. Supongamos que estamos en el caso particular que la masa es constante. O sea, supongamos que... Disculpe, profesor. Sí. No sé si a mis demás compañeros les pasa igual, pero en mi caso veo el pizarrón muy de cerca, entonces solo veo Newton y abajo unas Inclina la pantalla. Eso es por la pantalla de tu teléfono. Seguramente estás utilizando el celular.
Ujú. Ese es un problema de la pantalla. Ok, ya. Perfecto, gracias. De todas maneras, esto va a quedar grabado. Espero que alguien lo esté grabando. Yo estoy grabándolo, pero bueno, no sé el resultado final cuál va a ser. Pero lo estoy grabando. Si alguien más hace el favor de grabarlo, a ver qué es lo que se obtiene. Ahora, supongamos que efectivamente la masa del cuerpo es constante. O sea, estamos hablando de un caso que no es el movimiento mecánico de un cohete o del camión cisterna que tiene una fuga y va perdiendo líquido. Para ese caso, esta cantidad que está aquí, la voy a sustituir acá y me quedaría que la sumatoria de todas las fuerzas, desde 1 hasta n, va a ser igual a la primera derivada en el tiempo de el producto de la masa por la velocidad. Pero todos sabemos que eso es igual. La masa, si es constante, sale para afuera de la derivación y me queda derivada de la velocidad en el tiempo. Y entonces ahora debemos recordar que la variación de la velocidad en el tiempo es la aceleración. O sea, esto de aquí es la aceleración. Por lo tanto, va a quedar que m por a. Y ahora sí, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero recuerden, eso es cierto solo para el caso particular en que la masa del cuerpo no cambia durante el tiempo que estoy describiendo el movimiento mecánico del cuerpo móvil. ¿Está claro? Eso es importantísimo. Ahora, vamos a dejar solamente la segunda ley de Newton tal cual. Voy a borrar. Ahí la tengo. Pues bien, esa ecuación de ahí es una ecuación vectorial. O sea, esta ecuación es una ecuación vectorial. Lo que tengo del lado izquierdo es la suma de vectores, es un vector. Lo que tengo del lado derecho es la derivada de un vector, es vector. Es una ecuación vectorial. Pues bien, en un sistema en un espacio de 3 dimensiones, resulta que esa ecuación vectorial se convierte o es equivalente a 3 ecuaciones escalares, una por cada coordenada de ese sistema, de ese espacio. O sea, que esto se convierte en 3 ecuaciones escalares. Así. Entonces, una ecuación vectorial, 3 ecuaciones escalares. Es un sistema de ecuaciones que a la hora de resolverlo hay que resolverlo simultáneamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra segunda ley de Newton. Y ahora vamos a la tercera. Voy a borrar. Voy a borrar. Entonces, ¿qué me dice la tercera ley de Newton? Me dice, 2 cuerpos cualesquiera, llamémosle a uno A y a otro B. 2 cuerpos cualesquiera interaccionan entre sí con fuerzas que actúan sobre una misma línea de acción en la misma dirección, tienen igual módulo, pero sentidos contrarios. Aquí yo estoy suponiendo que esos 2 cuerpos A y B interaccionan con fuerzas de atracción. Digamos una carga eléctrica positiva con una negativa, o 2 cuerpos que interaccionen gravitacionalmente, la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol. ¿De acuerdo?
Entonces voy a suponer que son fuerzas de atracción. Pude haber supuesto lo contrario, que eran fuerzas de repulsión. Solamente pueden haber fuerzas de repulsión o de atracción. Solamente. Supuse que eran de atracción. Y entonces tenemos que esas dos fuerzas, o sea, dos cuerpos cualesquiera que sean, interaccionan entre sí con fuerzas que actúan sobre la misma línea de acción, en la misma dirección, tienen el mismo módulo, pero sentidos contrarios. Esta sería, por ejemplo, la fuerza con que el cuerpo A actúa sobre el B. Y esta sería la fuerza con la que el cuerpo B actúa sobre el cuerpo A. A eso es lo que se le llama fuerzas de acción y reacción. Cualquiera de las dos puedo decir que es la fuerza de acción. Y cualquiera de las dos puedo decir que es la fuerza de reacción. Aquí nuevamente hay quien, incluso libros, que enuncian más la tercera ley y dice, a toda acción corresponde una reacción. Eso no es que te doy una cachetada y tú reaccionas y me das otra. No, no es así. Las fuerzas de acción y reacción actúan simultáneamente, al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y tienen esa característica de ser iguales en módulo, estar actuando sobre la misma línea de acción, estar actuando en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, que eso matemáticamente lo podemos escribir así. Módulo de la fuerza A sobre B. Módulo, no le ponemos la flechita encima. Aquí sí tienen la flecha encima, indicando que estamos hablando del vector. Aquí estamos hablando del módulo de dicho vector. Va a ser igual al módulo de la fuerza con que B actúa sobre A. Pero actúan sobre la misma línea de acción también, actúan sobre la misma dirección, pero la dirección, es decir, el sentido de esos vectores es contrario. Fíjense que aquí no puse la flechita, aquí sí la estoy poniendo. Entonces, de eso es lo que me habla la tercera ley de Newton. Ahora bien, tanto la primera ley como la segunda ley de Newton son válidas fuera de los límites de la mecánica newtoniana. O sea, esas dos leyes siguen siendo válidas en la mecánica relativista. O sea, fuera de los límites dentro de los cuales es válida la mecánica newtoniana. Ahora, ¿la tercera también seguirá siendo válida fuera de esos límites? La respuesta es no. La tercera ley de Newton, dentro de los límites de la mecánica relativista, por ejemplo, no es válida. O sea, fuera de los límites de la mecánica newtoniana ya no funciona la tercera ley. ¿Por qué razón? Porque la tercera ley se fundamenta en lo que se llama acción a distancia. Acción a distancia porque se supone que no media nada entre un cuerpo y el otro que está interaccionando con él. No hay nada intermedio. Por eso se llama acción a distancia. ¿De acuerdo? Fuerzas eléctricas entre cargas eléctricas, fuerzas gravitacionales. Si ustedes se fijan, aparentemente entre la Tierra y el Sol no hay nada. Puro espacio. Entonces, si se supone que no hay nada, se habla de una interacción a distancia. Y esa interacción se supone que sucede de forma instantánea. O sea, que la velocidad con que se propaga la interacción entre los cuerpos es una velocidad infinita.
Entonces, esos son los supuestos bajo los cuales la tercera ley de Newton es válida. Pero ya dentro de la mecánica relativista ya no funciona la tercera ley. Porque la mecánica relativista parte de un hecho demostrado, que es que nada, la información, las interacciones, no se pueden propagar en el espacio a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío. Por ejemplo, si ahorita en el Sol ocurre determinado fenómeno, nosotros no nos enteramos en la Tierra hasta pasado 8 minutos. Porque ese es el tiempo que tarda la luz en viajar desde el Sol hasta la Tierra, efectivamente. Entonces, cuando los cuerpos se mueven a velocidades muy pequeñas, insignificantes, con relación a la velocidad de la luz, la tercera ley es válida. Pero ya cuando los cuerpos se mueven a velocidades que puedan compararse a la velocidad de la luz, ya la tercera ley deja de ser válida. Y eso sucede con la teoría de relatividad, tanto la especial como la general. La teoría especial de la relatividad, Einstein la publicó en 1905. Y como ya les decía, en 1916 publica la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad es la que explica, digamos, la hipótesis de la teoría del Big Bang. ¿De acuerdo? Entonces, aguas con la tercera ley. Es válida solo dentro de los límites de la mecánica newtoniana. Cuando las velocidades de movimiento mecánico de los cuerpos que se están estudiando son insignificantes cuando se comparan con la velocidad de la luz en el vacío. ¿Estamos? Debe quedar claro eso. Entonces, con ello hemos abarcado las 3 leyes de Newton. Ahora, nos vamos a regresar por su importancia, aunque las 3 son muy importantes y las 3 están relacionadas entre sí, porque ya vimos que la primera y la segunda están relacionadas entre sí. La primera dice los sistemas de referencia inerciales existen, y la segunda dice esto es verdad con relación a los sistemas inerciales. ¿De acuerdo? Y la tercera me está diciendo la forma en que los cuerpos interaccionan entre sí. Las 3 están relacionadas, pero nos vamos a regresar a la segunda. ¿Por qué? Porque una de las dificultades que tienen los estudiantes es identificar cuántas fuerzas son las que se van a estar sumando, cuántas fuerzas van a aparecer en esa sumatoria. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a dibujar un cuerpo. Vamos a suponer que este es el cuerpo móvil. O sea, el cuerpo cuyo movimiento mecánico estamos describiendo o queremos describir. Entonces, él va a estar interaccionando, digamos, con un cuerpo 1, con un cuerpo 2 y con un cuerpo 3. A poner un ejemplo. Puede ser con muchos más cuerpos. ¿Será este un cuerpo libre? No, porque está interaccionando con otros cuerpos del universo. Y recuerden que un cuerpo libre es aquel que no interacciona con ningún otro cuerpo del universo. Entonces, según la tercera ley de Newton, estos 2 cuerpos van a aparecer fuerzas así. Esta sería la fuerza con que uno actúa sobre el cuerpo móvil. Y esta sería la fuerza con la que el cuerpo móvil actúa sobre uno. Por acá lo mismo. Esta sería la fuerza con que el cuerpo 2 actúa, con que 2 actúa sobre el cuerpo móvil. Y esta sería la fuerza, digamos, con la que el cuerpo
móvil actúa sobre 2, disculpe. Y acá lo mismo. Esta sería la fuerza con la que el cuerpo 3 actúa sobre el cuerpo móvil, mientras acá tengo la fuerza con la que el cuerpo móvil actúa sobre el cuerpo 3. Vean. Ahora noten lo siguiente, ¿cuántas fuerzas aparecieron? O sea, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre el cuerpo móvil? Están actuando 3 fuerzas. Mírenlo aquí. Tres fuerzas. Una fuerza por cada cuerpo con el que ese cuerpo móvil está interaccionando. Él está interaccionando con 3 cuerpos. Y por lo tanto, sobre él tienen que aparecer 3 fuerzas. O sea, sobre un cuerpo dado actúan tantas fuerzas como cuerpos estén interaccionando con él. Si hay 300 cuerpos interaccionando con él, tienen que aparecer 300 fuerzas, ni una más, ni una menos. Y si aparecen 20 cuerpos interaccionando con él, pues tienen que aparecer 20 fuerzas actuando sobre él. Ni una más, ni una menos. O sea, toda fuerza es el resultado de las interacciones. Porque de hecho, si ustedes se preguntaran, ¿qué es una fuerza? Pues una fuerza es la medida de cuán intensamente un cuerpo acciona sobre otro. O sea, las fuerzas miden la intensidad de las interacciones. Eso es lo que mide la fuerza. Entonces, hay tantas fuerzas actuando sobre un cuerpo como cuerpos hayan interaccionando con él. Eso lo tienen que tener muy, muy presente, muy claro. Ni una más, ni una menos. Y esas serán las fuerzas que participan en la famosa sumatoria. Desde 1 hasta n, f sub n, f sub i, igual a la velocidad con que cambia en el tiempo la cantidad de movimiento. Vamos a ver este caso particular que puse del ejemplo. ¿Cuántas fuerzas hay accionando sobre el cuerpo móvil? 3. Una por cada cuerpo que está interaccionando con él. Por lo tanto, aquí escribiríamos desde i igual 1 hasta 3 de f sub i. ¿Pero a quién va a ser igual a eso? A la fuerza de 1 sobre el cuerpo móvil, más la fuerza de 2 sobre el cuerpo móvil, más la fuerza de 3 sobre el cuerpo móvil. Y eso es lo que va a ser igual a la velocidad de cambio de la cantidad de movimiento. ¿Ven? Muy importante. Por lo tanto, cuando voy a resolver un problema de mecánica newtoniana, donde tengo que aplicar la segunda ley de Newton, ¿qué cosa es lo primero que debo hacer? Pues identificar cuántos cuerpos están interaccionando con aquel cuyo movimiento mecánico quiero describir. Eso es lo primero que tengo que hacer. Identificado eso, ya yo sé cuántas fuerzas van a ir aquí sumándose. De ahí la importancia de tener esto muy claro. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde esto se pueda ver. Veamos. Voy a borrar. Voy a borrar. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Digamos que tengo una mesa. Esa es su superficie, la superficie de esa mesa.
Sobre esa mesa hay un cuerpo que para mí va a ser el cuerpo móvil. O sea, el cuerpo cuyo movimiento mecánico quiero describir. Voy a suponer que sobre ese cuerpo está atada una cuerda y que yo tiro de esa cuerda con una fuerza igual a T. Vamos a llamarle a esa fuerza T. Y que esa fuerza forme un ángulo determinado con relación a la horizontal, digamos alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué cuerpos están interaccionando con ese que está dibujado ahí? O sea, con el cuerpo móvil. Llamémosle cuerpo móvil a este de aquí. Cuerpo móvil. ¿Cuántas fuerzas están? O sea, ¿cuántos otros cuerpos interaccionan con él? Uno es la Tierra. Porque estoy suponiendo que todos nosotros estamos en la Tierra. Obviamente con los adelantos actuales de la tecnología puede ser que alguno de ustedes me esté viendo desde la Luna. Puede ser. Ya eso es posible. Pero voy a suponer que todos están observando la videoconferencia desde el planeta Tierra. Por lo tanto, todo cuerpo cercano a la Tierra pues va a sentir la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, esa fuerza siempre va a estar, la fuerza de interacción con la Tierra siempre va a estar en la línea que está en la vertical. Y siempre va a tener el sentido que apunta hacia el centro de la Tierra. Siempre. Esta sería la fuerza con que la Tierra actúa sobre el cuerpo. Bien. Por supuesto, el cuerpo también actúa sobre la Tierra. Y además de eso, el valor numérico, o sea, el módulo de la fuerza con que la Tierra actúa sobre el cuerpo es exactamente el mismo con el que el cuerpo actúa sobre la Tierra, porque eso dice la tercera ley de Newton. Cuando ustedes se pesan en una báscula, ¿verdad? Lo que da como resultado esa medida es la fuerza con que la Tierra los atrae a ustedes. Por ejemplo, digamos que pesan 60 kilogramos fuerzas. Pues bien, esa es la fuerza con que la Tierra los está atrayendo. ¿Con qué fuerza atraen ustedes a la Tierra? Pues exactamente con 60 kilogramos fuerza. No porque la Tierra sea más grande y tenga mayor masa, tiene privilegios. En la tercera ley de Newton todos los cuerpos interaccionan sin privilegios. ¿De acuerdo? Entonces, está la Tierra. Ya tenemos un cuerpo, Tierra. ¿Qué otro cuerpo interacciona con el cuerpo móvil? La cuerda. La cuerda. ¿Y qué otro cuerpo? La mesa. Y se acabaron, ya no hay más cuerpo interaccionando con el cuerpo móvil, son 3. Claro, yo puedo decir, si está embebido en la atmósfera de aire, pues el aire también está interaccionando con el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que esa interacción con el aire consiste en que las moléculas de aire están chocando por todas partes con el cuerpo, pero chocan de igual manera por todas partes, por lo tanto se compensan entre sí y la sumatoria de todas las fuerzas producto de esa interacción con el aire, pues es 0 prácticamente. Para que hubiera interacción con el aire habría que tener en cuenta la fricción con el aire cuando el cuerpo se esté moviendo. Pero esa fricción depende de con qué velocidad se mueva el cuerpo por el seno del aire. Si esa velocidad es baja, pues esa fuerza de fricción con relación al aire es muy baja. Por lo tanto, se puede no tener en cuenta, se puede despreciar. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, los cuerpos que interaccionan con ese cuerpo móvil y que tienen una influencia grande en ese movimiento, pues son esos 3, la Tierra, la mesa y la cuerda. Por lo tanto, cada una de ellas tiene que aportar una fuerza. La cuerda aporta la fuerza T,
que le llamé T, la tensión de la cuerda, digamos. Y la Tierra actúa con la fuerza de gravedad de la Tierra sobre el cuerpo, que yo le llamé F sub T sobre C. Y falta la fuerza de interacción de la mesa con el cuerpo. Voy a decir que esta es la fuerza con que interacciona la mesa sobre el cuerpo. En este caso yo estoy suponiendo que hay fricción entre la mesa y el cuerpo. O sea, entre la superficie del cuerpo y la superficie de la mesa que están en contacto. Ahí va a aparecer una fuerza de fricción. Estoy diciendo yo que es una fuerza de fricción que no voy a despreciar, ¿ok? O sea, que es lo suficientemente grande como para que haya que tenerla en cuenta. La fuerza de fricción siempre se opone a que una superficie se deslice sobre la otra. Bien. La fuerza de fricción es una de las componentes de la fuerza de interacción, en este caso de la mesa con el cuerpo. La fuerza de fricción, ¿cuál es su origen? ¿A qué se debe? Pues bien, hay que recordar que la superficie de los cuerpos, al igual que el cuerpo como un todo, está constituido por átomos y moléculas. O sea, todo cuerpo está constituido por átomos y moléculas. Entonces, la superficie de los cuerpos tienen átomos y moléculas. ¿Y qué sucede? Que tanto átomos como moléculas tienen cargas eléctricas. Tienen electrones y los núcleos de los átomos tienen protones. Los núcleos tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Al ponerse en contacto dos superficies, esas cargas eléctricas que están en la superficie de un cuerpo y las cargas eléctricas que están en la superficie del otro empiezan a interaccionar electromagnéticamente entre sí. Y esa interacción es la causa de la fuerza de fricción. O sea, la fuerza de fricción tiene un origen electromagnético. ¿Qué pasa? Que en mecánica nosotros no nos preocupamos por la estructura interna de lo que está interaccionando. Por lo tanto, sencillamente hablamos de fuerza de fricción y se pone de manifiesto porque esa fuerza de fricción es una fuerza que va a oponerse a que una superficie se deslice con relación a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos qué cosa es la fuerza de fricción, su origen, cuál es. Entonces, pero esa fuerza de fricción es parte de la interacción de la mesa que está en contacto con el cuerpo. Pero además también hay lo que se llama una ligadura, o sea, una fuerza que se opone a que el cuerpo se mueva en una dirección determinada. Que se opone a que se mueva en una dirección determinada el cuerpo. O sea, la mesa evita que el cuerpo caiga. Evita que el cuerpo se mueva en la dirección vertical hacia la tierra. Bien, por lo tanto, ya está interaccionando la mesa con el cuerpo de dos maneras. Por un lado está evitando que se caiga y por el otro lado está evitando que se deslice sobre ella. Entonces, esas dos son componentes de una sola fuerza que sería la fuerza de interacción de la mesa con relación al cuerpo, que yo la dibujé de esta manera. Entonces, esa fuerza la voy a descomponer en dos componentes. En una, perpendicular a la mesa, que por ser perpendicular le voy a llamar fuerza normal, y otra paralela a la mesa. Y otra paralela a la mesa, que esa va a ser precisamente la fuerza de fricción. O de rozamiento. O sea, la fuerza de fricción o rozamiento y la fuerza normal son componentes
de la fuerza con que la mesa, en este caso, acciona sobre el cuerpo móvil. Entonces vamos a ver qué relación existe entre la fuerza normal y la fuerza de fricción. Porque obviamente si ellas son componentes de una única fuerza, tiene que haber una relación entre ellas. Una de esas relaciones es que la fuerza de la mesa sobre el cuerpo, pues como son componentes, quiere decir que es la suma de esas dos fuerzas. O sea, de la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Normal porque es perpendicular a la superficie. Siempre la fuerza normal se llama normal porque es perpendicular. Normal y perpendicular son sinónimos. Entonces, hay otra relación entre ellas. Yo veo que aquí hay un triángulo rectángulo y aquí forma un ángulo alfa. Por lo tanto, cateto adyacente, que sería el módulo de la fuerza de fricción, pues lo voy a escribir sin la flechita arriba, sobre el cateto opuesto, ese ángulo que sería aquí talmente parece, vamos a poner aquí fuerza de fricción aquí, para que no haya confusión. Bien, el módulo de esa fuerza sería F sub R sin la flechita arriba, la representación. Y el módulo de la normal, pues lo ponemos N sin la flechita arriba. Y todo eso a quién va a ser igual, a la cotangente de alfa. Cateto adyacente al ángulo alfa entre el cateto opuesto, pues me da la cotangente. ¿Cierto? Y a esto le voy a llamar mu. Esa mu es a lo que le llaman coeficiente de fricción. Y entonces queda que la fuerza de rozamiento es igual al producto de esa mu por el módulo de la fuerza normal. Entonces esa es la relación que existe. Esta relación es una relación vectorial entre esas dos cantidades, entre la fuerza de fricción y la normal. La suma de ellas dos va a dar la fuerza de interacción o la fuerza de acción que ejerce la mesa sobre el cuerpo. Mientras que los módulos de esas fuerzas guardan esta relación entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos eso. Si fuéramos a resolver este ejemplo, pues simplemente plantearíamos la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo rapidito. ¿De acuerdo? Y con ello vamos a dar por concluida la clase. Ya todas las dudas que tengan con relación a la clase de hoy, ustedes por favor anótenlas y en la próxima clase me las hacen saber para entonces poderle con todo placer y gusto aclararles esas dudas que puedan tener. Entonces, vamos a escribir lo que se llama, o a dibujar lo que sería el diagrama de cuerpos libres. En el diagrama de cuerpos libres solamente va a aparecer el cuerpo, no van a aparecer los otros cuerpos que actúan sobre él. Solamente va a aparecer el cuerpo y las fuerzas que sobre él actúan. Y ya está. ¿Cuántas fuerzas reales actúan sobre ese cuerpo? 3. La de la tierra, la de la cuerda y la de la mesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la fuerza de interacción de la mesa la fuerza de acción que ejerce la mesa sobre el cuerpo la descompusimos en otras dos fuerzas. Entonces, en la segunda ley de Newton, ¿qué vamos a plantear? Va a ser, digamos, la sumatoria desde 1 hasta 3 de F sub I, y todo es igual a la primera derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo. Pero ¿qué fuerzas van ahí en esa sumatoria? En esa sumatoria vamos a escribir aquí signo igual o el equivalente, vamos a escribir nuevamente esa ecuación, pero ya con las fuerzas sería F de la tierra sobre el cuerpo más la fuerza de la mesa sobre el cuerpo más la fuerza de la cuerda
sobre el cuerpo. Y todo eso igual a la primera derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo. Pero habíamos visto que esta cantidad de aquí es igual a la normal más la fuerza de fricción. Por lo tanto, ya podemos escribir toda la ecuación nuevamente de la siguiente forma. Fuerza de la Tierra sobre el cuerpo más la normal más la fuerza de fricción más la tensión de la cuerda, y todo eso igual a la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Entonces, esa sería la segunda ley de Newton para este caso particular del ejemplo que estamos poniendo. Entonces, ¿qué faltaría ahora? Pues escribir las tres ecuaciones escalares que se corresponden a esta ecuación, que es una ecuación ¿de qué tipo? Vectorial. Ahora, yo voy a suponer que en este problema en específico, para este caso, la masa es constante. O sea, voy a suponer que no se trata de un cohete, no se trata de un camión cisterna con una fuga, no se trata de ningún caso de ese tipo en que la masa del cuerpo esté variando, esté cambiando durante el tiempo que estudio el movimiento de dicho cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuáles serían los datos de este problema? O sea, la información que nos están dando del problema. Nos estarían dando la masa de este cuerpo, nos estarían dando además el coeficiente de fricción. ¿Qué otra cosa nos estarían dando? Nos estarían dando, o conocemos el valor del módulo de la aceleración de la gravedad. ¿Qué otra cosa estaríamos viendo? Ya con eso peso, es ¿no? suficiente, y lo que nos pedirían hallar sería, digamos, por ejemplo, nos pueden pedir hallar la aceleración de dicho cuerpo. Eso es lo que nos estarían pidiendo hallar. Entonces, yo los invito a ustedes a que terminen de resolver ese problema como tarea, y en la próxima clase estaremos resolviendo dicho problema. Además, estaremos aclarando las dudas que ustedes tengan con relación a la clase de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto, por hoy nos vamos a despedir. Nos vemos en la próxima clase. Los quiero. Y en la próxima clase, pues vemos ya, como les dije, sus dudas, y terminaremos de resolver el problema para que puedan comparar con el resultado de ustedes y ya puedan saber si se desempeñaron bien, mal o regular en la solución de dicho problema. Con ello, pues me despido hasta mañana y muchas gracias por la atención que me han prestado.